El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para pedirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen que acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y los hará esperar, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Prevangelicamente. Peleando nuestros delictos. Ave María Purísima. Sagrado Corazón de Jesús. En este Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor nos exhorta a la oración perseverante, pero en un contexto muy particular. En la liturgia está todo unido. Cada oración que se reza tiene como una misma dirección. Por ejemplo, cuando comenzamos la Santa Misa, la oración que se rezaba decía: «A ti te suplico, Señor, sé que oirás mi voz, te suplico desde la aflicción». Habla de una súplica. En la primera lectura escuchábamos que Moisés tiene que ir a pelear, y en el contexto de una lucha, de una guerra, que el pueblo de Israel corría riesgo de perecer, debe orar, levantar sus brazos a Dios en un contexto de lucha, en un contexto de aflicción, y debe rezar y esperar y no cansarse. Y en el Evangelio es Cristo que viene hablando, no leímos esa parte porque está antes, viene hablando del fin de los tiempos. Dice que vendrán para la iglesia, o sea, para los apóstoles y los sucesores, la iglesia, vendrán tiempos de dificultad, de persecución, donde el Señor les explica que habrá enemigos. Y es más, dice, será tanta la iniquidad de los malos que la caridad de muchos se enfriará. O sea, es el gran riesgo que ante esos tiempos que pueden ser los nuestros, o que tal vez son nuestros tiempos, donde se ve una iniquidad, una maldad sin precedente. Y parece que los malos dijeran, como en el Salmo 94, que le dicen a los justos: «Dios no te va a escuchar». Y que los malos se sienten con gran poder. En este contexto de guerra es donde Dios nos manda pedir. Fíjense que en la escritura que acabamos de escuchar, la viuda que se presenta a este juez inicuo le viene a pedir justicia contra un adversario. Entonces, lo que vamos a hablar aquí o rezar y meditar en esta meditación, es de la oración del justo, la oración de la Iglesia en momentos de dificultad. Podríamos hablar de la oración en muchos aspectos, pero hoy aquí vamos a hablar de la oración de petición. ¿Qué debe hacer un justo, un cristiano? ¿Cómo debe rezar en momentos de prueba? Y en momentos en donde el alma se sienta
desolada, como una viuda, que no tiene a quién recurrir, por eso recurre ese juez, en tiempo de que el alma se sienta atacada, por eso la viuda aquí está pidiendo justicia porque hay un adversario, que en nuestro caso es el demonio y también son los enemigos de Dios, y en tiempos en los cuales se espera una ayuda de Dios porque de los hombres o a nivel humano no podemos. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña el Señor en este Evangelio de cómo debemos rezar en ese contexto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida de la Iglesia y en estos tiempos la maldad es muy grande. Y nos podría pasar de que pensemos o que desconfiemos de Dios. Que ante la maldad de los malos, los buenos se cansen. El Papa Pío XII decía, más le temo al cansancio de los buenos que a la maldad de los malos. ¿Qué hay que hacer para no cansarse? Saber rezar bien. Saber rezar bien. Porque el saber rezar ayuda a amar. Y el alma que realmente ama no se cansa. Por eso esto es importante. ¿Cuánto rezamos? Tal vez poco. A veces nos cansamos, nos desanimamos o nos quedamos como un alma abatida, pero es porque nos falta ese alimento del alma. Recuerdo cuando era niño, un día me voy a confesar con un sacerdote muy bueno, y recuerdo que creo que tenía 8 o 9 años, y se ve que había rezado poco, porque algo le he dicho de que no he rezado, y me acuerdo, me dijo, bueno, pero, me dice, ¿comes todos los días? Sí, todos los días. Bueno, dice, la oración es como la comida de tu alma. Si no rezas, esa alma está débil. La oración. Bien, las pruebas desde el fin de los tiempos, dice el Señor, serán duras. Y es por eso que Cristo quiere que nos quiere enseñar a orar sin desfallecer. ¿Cómo debe ser una oración bien hecha? Debe tener 4 cualidades. Humilde. ¿Por qué humilde? Porque el que reza es porque sabe de que solo no puede. Señor, no puedo solo. Pero sabe que con Dios puede todo. Como decían los cruzados que iban a defender el Santo Sepulcro, a reconquistarlo de los musulmanes, rezaban una oración que decía, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Humilde. Confiada. A veces nos puede pasar que, no sé, por ejemplo, ante un ser querido que está en enfermedad, que se agotan todos los medios humanos y no los divinos. No deberíamos decir, bueno, ya solamente queda rezar. No, siempre debemos rezar, no al final, siempre, en cada momento, confiada en cada momento, perseverante y con santa resignación. Es decir, la oración es pedirle a Dios, y a veces no es que Dios no quiera conceder lo que le pedimos, pero tal vez el Señor no responde porque no me conviene lo que le estoy pidiendo, o tal vez porque Dios también tiene sus tiempos. Dios no tiene que responderme ya a mi oración. Dios tiene sus tiempos, y el tiempo de Dios es el mejor tiempo. A ver, Señor, ¿por qué no responde ya? Ya, obra. Y Dios dice, hijo mío, ten paciencia, que mi obrar es perfecto. Pero también a veces Dios no responde porque oramos sin fe. Cuando Cristo se pregunta en este Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando lleguen estos tiempos difíciles, ¿habrá fe sobre la tierra? Es como una preocupación del Señor que también se aplica para nuestros días. Cristo se duele porque no hay fe en la tierra. Cristo se duele porque lo comulgamos sin piedad.
Cristo se duele porque en muchos lugares está Cristo y no hay fe. Y nos puede pasar a nosotros. Cristo se duele de pensar, ¿habrá fe? ¿Habrá fe viva? ¿Habrá fe capaz de mover montañas? Señor, aumenta mi fe, le pedimos. Señor, aumenta mi fe. Porque la oración recibe su eficacia de la fe. Hay un salmo, el Salmo 93, que nos enseña a orar en momentos de prueba. Cuentan del pueblo de Israel que estaba en un momento asolado por sus enemigos y le pedía así a Dios, como esta viuda del Evangelio le decía: Dios vengador, muéstrate. ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados que oprimen a tu pueblo y dicen, el Señor no lo ve? Y el Señor responde, dice a los malvados, entendedlo insensatos. Dice Dios, el que formó el ojo no va a ver acaso. El que formó el oído no va a escuchar. Claro que Dios ve. Y sigue diciendo el Salmo, dichoso el hombre a quien tú educas, dándole tranquilidad en los días terribles. Dice el Señor que al fin de los tiempos habrá también catástrofes naturales y cuántas cosas que Dios permitirá por el bien de los elegidos, por el bien de los buenos. Y allí es cuando debemos decir, y nos dice el Señor, hijo mío, en esta prueba, en esta calamidad, en esta dificultad, dichoso el hombre a quien tú educas, dándole tranquilidad en los días terribles. Dándole tranquilidad en los días terribles. Y sigue diciendo, cuando pienso que mi pie va a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Miren, el alma que reza es el alma que tendrá en qué sostenerse en los días terribles. Y no es que la Iglesia sea fatalista y que predique calamidades, pero sí es deber de la Iglesia preparar a sus hijos para el momento de la prueba. Y es por eso que un sacerdote no siempre va a deber hablar de cosas, digámoslo así, fáciles, agradables y bonitas, sino que nuestro deber como Iglesia es preparar a los hijos para que cuando venga en la vida de cada uno el momento sublime y terrible, el momento de calvario y de cumbre de amor, tengan los medios para no desfallecer. Tengan los medios para que la caridad no se quebrante, para que la caridad no se enfríe, para que la fe no se ahogue, para que la luz siga brillando, aunque sea tenuemente pero firme. Y es por eso que debemos rezar. Y es por eso que debemos, como Moisés, levantar la mirada al cielo. Y es por eso que debemos levantar los brazos al cielo. Y es por eso que nos hace falta también la oración de la Iglesia de aquellos que nos rodean. Cuando está Moisés rezando, no está solo. Está Josué. Hay dos hombres que sostienen sus brazos. Porque Moisés se cansaba. Porque le pesaban los brazos. Y es por eso que cuánto hace falta que no solamente recemos nosotros, sino que recemos en familia. Por eso cuánto debemos agradecer la oración de toda la Iglesia. Por eso es que en estos tiempos, que en verdad son difíciles, el cristiano se apoya en la oración de los fieles. Y es por eso que cuando, por ejemplo, San Pedro es metido a prisión, y decía, y toda la Iglesia lo sostenía orando por él. Y era San Pedro, la roca firme de la Iglesia, y sin embargo, necesita que toda la Iglesia ore por él. En estos tiempos, cuánto más debemos hacer una coraza de oración. No sabemos qué tiene Dios preparado para nuestros tiempos, o más bien, qué permite Dios por la maldad de los malos. Pero sí que si el Señor nos sostiene y si somos fieles en la oración, como dice el Salmo, no resbalará nuestro pie. Y es por eso que hoy día el Señor es como que nos dijera como a Moisés, hijo mío,
no bajes los brazos de la oración. Y es por eso que el profeta Isaías, que también se refiere a nuestros tiempos, por eso es un profeta, dice: en tiempo de iniquidad tú obraste cosas inesperadas y descendiste. Y descendiste. Y se derritieron los montes, o sea, como los enemigos, en tu presencia. Esta viuda del Evangelio clamaba porque su adversario la perturbaba, y descendió el Señor, y el enemigo se derritió como un monte. Muchas veces el demonio se presenta como aquel... El demonio muchas veces lo dice como... Se presenta como que ya él ha vencido, que es la gran mentira. Decía un gran autor, Luis, el demonio, esto es muy importante, el demonio nos hace pensar que la batalla está perdida cuando estábamos a punto de ganarla. O más bien, cuando Dios estaba a punto de ganarla. Cuando venga aquel momento de prueba tal que pensemos, y el demonio nos quiere hacer creer que la batalla está perdida, muchas veces es porque Dios estaba a punto de ganarla. Por eso no desfallecer en la oración. Por eso Cristo nos exhorta: orad sin desfallecer, orad con fe, y Dios nos librará de nuestros enemigos. Pidamos al Señor, como decía aquella oración de San Manuel González García, decía: Madre querida, una petición, que no nos cansemos. Aunque el enemigo nos asalte, que no nos cansemos. Aunque nuestras obras caigan por tierra y debamos comenzar de nuevo, que no nos cansemos. Aunque se nos acaben las fuerzas y los auxilios humanos, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de nuestra alma fijos en el sagrario y con los ojos de nuestro corazón fijos en las necesidades de nuestros hermanos para socorrerlos. Ocupemos cada uno nuestro puesto. Nada de volver la cara atrás. Nada de inútiles lamentos. Mientras nos quede un poco de fuerza que derramar, una palabra que decir, un hálito de nuestra alma para hacer el bien a Dios, a nuestros hermanos. Madre querida, que no nos cansemos. Se le pedimos a la Virgen la gracia de orar sin desfallecer, sabiendo que, como decían los cruzados, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Ave María Purísima.